Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como todos los días, nos enlazamos a esta hora a las radios populares para compartir con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Esta es la primera de hoy, miércoles 29 de mayo de 2019. Con fuerte impacto se cumple el paro general en todo el país. Hay nulo movimiento en las principales ciudades y solo se ven algunos autos y bicicletas. Recordemos que este paro fue convocado por la CGT, pero también se sumaron el resto de las centrales sindicales. En algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, organizaciones de izquierda realizan bloqueos. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que el paro busca decirle al mundo que en Argentina no se tolera más ajuste. Creo que está claro que tenemos que hacer escuchar este reclamo para ratificar la posición de los trabajadores de que no vamos a aceptar ningún tipo de recortes y de ajustes, para que quede claro también fuera del país, porque muchos ojos van a estar puestos en lo que pase mañana en la Argentina desde fuera del país. Tiene que quedarle claro a los operadores financieros, a las instituciones internacionales como el FMI y otros, que en la Argentina la clase trabajadora rechaza seguir pagando con el hambre, con la desocupación, los desastres económicos de los especuladores financieros de adentro y de afuera del país. El paro contra las políticas del gobierno nacional incluye a colectivos, trenes, subtes, vuelos y transporte marítimo y fluvial. No hay recolección de residuos, tampoco transporte de caudales, ni recarga de cajeros automáticos. También hay huelga en escuelas y universidades de todo el país. En los hospitales solo hay guardias mínimas. En la administración pública nacional, provincial y municipal no hay actividad, ya que están de paro los judiciales, los municipales en casi todo el país, y paran también los sindicatos estatales UPCN y ATE. En los bancos también hay paro, al igual que en estaciones de servicio y comercios. Con una multitud en la calle se volvió a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El texto garantiza el derecho al aborto hasta la semana 14 de gestación o después de ese plazo, cuando haya riesgo para la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Es la octava vez que se presenta y la primera que se hace en un año electoral. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito brindó una conferencia de prensa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, junto a las diputadas y diputados firmantes del proyecto. Escuchamos a la diputada nacional Victoria Donda. Quienes pretendemos ocupar lugares en las instituciones públicas, democráticas, tenemos que decir qué sociedad queremos. Y lo que nosotros pedimos con este proyecto es que nos digan si quieren una sociedad donde las mujeres sigamos en la clandestinidad, o si van por fin a reconocer un derecho que nos debe la democracia desde que tenemos democracia. Entonces, clandestinidad o ley es la elección que tienen que hacer aquellos candidatos y candidatas que de cara a la sociedad quieren explicar qué tipo de sociedad queremos. Por eso, este año, aunque sea un año electoral, nosotras vamos a sacar de este recinto de la Cámara de Diputados esa media sanción.
Y la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo tuvo el acompañamiento, como decíamos, de movilizaciones que se realizaron en todo el país, pañuelazos en plazas y lugares públicos. Desde La Plata hubo un trenazo para ir al Congreso, nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. En la víspera del paro nacional y en todo el país, el martes verde se hizo sentir nuevamente la presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional. Tuvo su epicentro en diferentes lugares en la ciudad de La Plata y tal como lo adelantaban en el día de ayer, hubo un trenazo que partió en horas del mediodía hacia la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos algunos testimonios de mujeres que contaban las razones del por qué movilizar para estar presentes y decir una vez más que el aborto tiene que ser legal en nuestro país. No solamente tenemos que exigir por la legalización del aborto, sino también entender que estamos en una situación nacional en que no tenemos Ministerio de Salud, en que se denigra y se vulneran los derechos de todes y de las mujeres principalmente día a día por parte del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Que acompañamos este reclamo porque creemos en la soberanía de nuestros cuerpos, porque entendemos al aborto como una cuestión de salud pública, porque no queremos más muertes por abortos clandestinos. Lo que a mí me interesa realmente es que no se muera ni una más, por ninguna razón. Yo no me haría un aborto nunca en la vida, pero no por eso puedo privar a otras mujeres de que sí lo hagan. La importancia de que se aplique en las escuelas la ley de educación sexual integral ha dejado de ser solamente una ley para pasar a ser también un reclamo de las y de los estudiantes. Así lo explica Daniela, integrante de la red de docentes por el derecho al aborto legal. El debate sobre el aborto habilitó que de nuevo la ESI no estuviese sobre la mesa como una necesidad. En las carpas verdes de las jornadas de la campaña el año pasado nos pasaba que el FI se acercaban a decir que en las escuelas no se estaba dando educación sexual integral, y lo que nosotros podemos decir por experiencia propia y también por estar en contacto con otros docentes es que si una no tiene voluntad política para eso, prácticamente no puede dar clases con perspectiva de género o educación sexual integral. Nosotros somos de la regional La Plata, Berizo y Ensenada justamente porque la mayoría nos movemos en una región hiperamplia por cuestiones laborales. Una vez más, en todo el país se volvió a sentir la necesidad de que este derecho se convierta en ley y que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Congreso Nacional esté a la altura de la ley que ya ganamos en la calle. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Vamos a Formosa porque allí se complica la situación por la inundación provocada por la crecida del río Uruguay. El gobierno de la provincia dictó la emergencia hídrica. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeras, compañeros y oyentes del informativo Farco. Formosa, en emergencia por la inundación, debido a la crítica situación provocada por la creciente extraordinaria del río Paraguay y sus afluentes, dejando como resultado numerosas familias perjudicadas por las inundaciones y aisladas de sus viviendas, causando pérdidas materiales y de producción. El Estado provincial declara el estado de emergencia hídrica. Actualmente solo en la capital hay más de 1.300 familias afectadas por la crecida del río. Uno de los sectores más golpeados en producción es el sector ladrillero. Teodoro Pino, delegado normalizador de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina en Formosa, diálogo con nosotros. Tenemos que tener en cuenta que en este momento la lluvia es, ¿no es cierto?, los peores que ha ocurrido en estos últimos tiempos, porque aparte de no poder vender, no se puede producir en este momento porque nuestra gente están totalmente, casi tapados por el agua. En todos los lugares está totalmente con agua, los pisaderos, y ni quiere decir las casas donde por allí están los ladrilleros que también, ¿no es cierto?, por ahí no tienen su vivienda, están muy en la desesperanza, por así decirlo, y bueno, y ni qué decir, pero en la producción ni no se puede vender, ¿viste? Teodoro además habló de la asistencia que reciben por parte del Estado provincial. Siempre hay, ¿no es cierto?, algunas ayudas del momento, que no es la solución ideal, ¿no es cierto?, pero lo que realmente ya no pueden estar ahí, ¿no es cierto?, se les lleva a los centros de
de contención que tiene el gobierno provincial, ¿no es cierto? Y a lo que pueden aguantar todavía, ¿no es cierto?, se le da alguna ayuda en alimentos y todas esas cosas. Más de 200 familias que viven comercializando el ladrillo hace 45 días no pueden hacerlo por las lluvias y la crecida del río. Imagínense todo el tiempo que viene, el mes de marzo, abril, mayo, imagínense, desde ahí comienza la lluvia, por ejemplo, para 5 días y después comienza a llover otra vez. Nos da el tiempo necesario para que se seque la cancha, como se dice, y para poder producir. Yo creo que hay un cambio climatológico importante en nuestra región, va en demero de toda producción, ¿no es cierto? La altura máxima que registró el río fue de 10,73 metros en el año 1983, pero después de esa creciente vinieron otras, como la del 2014 y la del 2016, cuando la altura llegó a 9,81 metros. El último registro de ayer muestra ya 9,65 metros. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Se cumplen hoy 50 años del Cordobazo. Recordamos estas jornadas históricas en las que la lucha obrera y estudiantil marcó el principio del fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía, con este informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Buenos días, Pepe, buenos días, Argentina. Córdoba está amaneciendo, está comenzando este 29 de mayo con la particularidad de recordar, de celebrar, de tener en cuenta lo que sucedió hace 50 años atrás, aquel 29 de mayo de 1969, el llamado Cordobazo. Muchas veces han escuchado las voces, hemos visto las fotos, los audios, los videos de dirigentes gremiales, hombres que fueron los artífices de aquella gesta, como Atilio López, como Agustín Tosco, como el Pío Torres, pero pocas veces se escuchan las voces de las mujeres que también fueron protagonistas de aquel 29 de mayo de 1969. Esto nos decía Susi Carranza. Susi, militante, activista, política y gremial de aquella época, pero sobre todo las cosas obreras, recuerda el 29 de mayo, recuerda el Cordobazo. Hablar del Cordobazo es hablar de salir a movilizarnos esta mañana hacia el centro, desde la fábrica. Éramos muy poquitas las mujeres que íbamos, porque en realidad las mujeres, más las estudiantes se movilizaban y tenían una activa vida política y sindical. Las obreras solamente estaban en la fábrica y volvían a su casa, pero ese día fue como muy especial. Hoy en la mañana me desperté y miré el sol, y me acordaba de aquel 29, dije, mañana es 29, este 29 de mayo había un sol maravilloso, maravilloso, una mañana fría de otoño, muy fría, pero bueno, salimos con las 5 obreras de ahí de la fábrica, partimos hacia EPEC. Se iba a hacer un acto en EPEC. Cuando llegamos ya un acto relámpago, ¿no? Uh-huh. En aquella época se usaban los actos relámpagos. Bueno, ya se había levantado el acto porque los compañeros dijeron que habían matado a alguien. No sabían y partimos hacia el centro. Nunca tuve claro si había pasado ya, si era solamente un rumor o si realmente habían matado a alguien. Después supe a lo largo del tiempo que sí, había sido cierto, lamentablemente, ¿no? Y ahí nació nuestro primer héroe. Una jornada especial, un día especial porque se recuerda medio siglo de aquel 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, que tuvo trascendencia no solo provincial, sino también nacional y hasta mundial. Gran saludo, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en Radio Futura FM 90.5. Y hasta
Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 29 de mayo de 2019. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.